información que tiene ella es fatal para el jefe. Pero la mula se niega a decirle a su familia dónde tiene guardados los USBs. ¿Quiénes eran esos del helicóptero? Agentes que llevaban y protegían a otros dos como ella. Entonces la policía sabe de esto. No, solamente su familia. ¿Y cómo la chica tiene la información del jefe allá en la región? Porque ella es fiscal. ¡Mira! ¿Quién lo habrá pintado? ¿Eso no es una iguana? Es un camaleón, imbécil. Ajá, ¿y qué diferencia tiene? Mira, el camaleón puede usar su piel como camuflaje, ¿ya? Eso quiere decir que puede hacerse prácticamente invisible donde esté. Así que tiene el arma perfecta de ataque y defensa. ¿Y si le arrancamos la piel? ¿Y cómo saber cuál es su verdadera piel? ¿Y ese? ¿Qué fue? Oye, ¿qué fue? Sino que es un pendejo que se ha trepado al poste. Ni cables, equipo de telefonía y parece que se quiere comunicar. ¡Mierda! ¿Quién es ese imbécil? No me trago que sea un técnico. ¿Qué hacemos? Tú, vigila. Vamos. Hay que cuidar el paquete. Ya solo le quedan 2 días de plazo. Pues voluntad no hay de su parte. Hola. Te despertamos. Ya no creo que dure 2 días más. Ya no traga y apenas habla. Todo es culpa suya. Qué pena. Tan bonita. Esa piel de seda. Ya ni para torturarla. Y a propósito, ¿alguien la torturó antes que nosotros? Eso fue cuando le metimos freno a su carro. E hizo ¡BOOM!
puede ser. Hello. Maldito, ¿qué me han hecho? Inhala corto, exhala extenso. Inhala corto, exhala extenso. Inhala corto, exhala extenso. Inhala profundo. Todos ustedes merecen podrirse en la cárcel. Sobre todo el sabandija de su presidente. Vamos a ver cuánto te dura esa valentía. Mientras tanto, vamos a divertirnos un poco. Y eso fue bestial. ¿Y ahora? Que se quede allí todavía. Ahora tenemos que salir a resolver nuestro problemita allá afuera. Luego regresamos. Vamos. Mira, dejó sus hojas. Maldición. Vale que no regrese aquí por sus porquerías. Mira, ¿y ese? Un loco. Lo único que nos faltaba. Vamos a sacarlo antes que venga aquel. ¿No te digo? Debo verlo, jefe. Vamos. ¿Cómo están las cosas por aquí? Todo bien, jefe. ¿Todo bien? Sí, jefe. ¿Y entonces quién era ese sujeto que estaba afuera? Ah, ese era un loco, jefe. ¡Un loco! ¿Pero quién carajos crees que soy? O sea, ese que se subió al póster era un loco. No, jefe. Estaba hablando de un loco que estaba hace un rato, pero ya se fue. ¡Un loco! Primero me sales con un trepapostes. Luego con un loco. Luego, ¿quién sigue? Batman y Robin. Te pregunto de nuevo, ¿quién era ese sujeto que estaba hablando desde el poste? Ya se fue, jefe, ya se fue, era un loco. Pero le aseguro, palabra que no pasa nada. Mire, esto es una fortaleza, aquí no puede entrar nadie, jefe. Bueno, ahora vamos al asunto. ¿Cómo está nuestra invitada? Ya tiene un mes. ¿Ha dicho algo? ¿Ha abierto la boca para algo? Ni para comer, jefe. Bueno, si la información no la tengo yo, no la tendrá nadie. Tráete las herramientas. Ahora nuestros carroñeros tendrán un suculento festín. Hey, ¿qué haces ahí? El jefe está que te busca. Me voy.
¿Tú? ¿Cómo entraste aquí? Mejor, lárgate antes de que te metas en serios problemas. ¿Cómo apestas? ¿Por qué carajo no te bañas? Y tú bañándote apestas igual. ¡Ay, hasta burlón me saliste! Ríete nomás, maldito. De aquí no sales vivo. ¿Quién puta eres, carajo? ¡Llegando ahí!
Muy bien. Mantengan el juego y cuiden mi ficha. ¿Quién eres? ¿Por qué no respondes? Si quieres matarme, hazlo ya. Total, igual no van a poder conseguir nada de lo que quieren. Te dije que nunca te iba a abandonar. ¿En qué estás pensando? ¿En cuánto tiempo más tendremos que ocultar nuestro amor al mundo? Tengo que esperar a que todo esto termine. Es por tu propia seguridad. Jamás permitiría que algo malo te pase. Mientras que tu amor esté reducido a un espacio como este, ¿cómo sabré qué tan grande es? Nunca lo sabrás. Porque es infinito. Y lo que es infinito, tal vez uno pueda cuestionar. Pero nunca abandonar. Cuando tu comando dio por perdido la búsqueda, nunca perdí las esperanzas. Lo que no entiendo es cómo pudiste sobrevivir tanto tiempo solo y sin mí. De la misma forma como tú has podido sobrevivir aquí, sin mí. ¿Y qué pasó entonces? Nos estaríamos en medio de la selva. Fui el único que sobrevivió. ¿Cómo? No lo sé. Como tampoco sé cómo salí de ahí. Mucho menos qué pasó con la nave, que ya había sido revisada. Nos engañaron. Interceptaron nuestras comunicaciones. Y se las enseñaron a esos. Eso les escuché decir. Parece que hay más gente en el poder político involucrado en esto.
¿Y ahora cómo vamos a hacer para enfrentarnos a los más poderosos? Lo que es tú, ya estás fuera de esto. Pero ¿cómo lo vas a poder lograr tú solo? Ni tú ni yo vamos a salvar al mundo, Aida. Pero eso sí, no hay nada más reconfortante en esta vida que dar lo mejor de uno. Y lo que has hecho tú no tiene precio. Ahora vamos. Camaleón, ¿cómo apestas? Your situation, I just in contemplation over you. I'm not so systematic, it's just an almanac for your love. Not the only one I hold you, I never ever should I told you you're my only girl. Only girl. The only one I hold you, I never ever should I told you you're my only world. Just think how long I've known you, it's long for me to hold you.